Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Tejeda. Gracias por estar viendo este video en mi canal, Evangelio Público. Hoy es 16 de julio del 2021. Desde la capital del estado grande, Chihuahua, en México, para las personas que escuchan y observan este video de fuera de México, el clima en esta ciudad es agradable. La temperatura oscila entre los 27 y los 30 grados temprano y por la noche, aunque en ocasiones a mediodía supera los 35 grados. El motivo de este video es un mensaje muy corto y breve, pero conciso. En estos tiempos, la figura de maldad, la figura de hipocresía, la figura de ocultismo, lo que siempre está relacionado con la oscuridad y las tinieblas, es decir, la figura de Satanás, ha cobrado cierto renombre y lejos de revisarse minuciosamente todos los conceptos de esta personalidad, la Biblia lo describe como varón, como del sexo masculino, aunque en muchas representaciones toma gráficas, como incluso mezclas entre sexos de hombre y mujer. Esa es la conocida figura de Baphomet. Y bueno, este video es para hacerte saber algunos puntos de la verdadera representación, personalidad, gráfica, filosofía, humanidad parcial de Satanás. Aquel personaje que todavía muchos atrevidos y llenos de ignorancia se atreven a llamar Lucifer, el portador de la luz. Número 1. Satanás, antes de la caída del cielo, es decir, se dice popularmente caída del cielo, pero lo que sucedió es que el Creador, el Todopoderoso, al que le debe de rendir tributo el diablo, como es el apodo de Satanás. Su nombre es Satanás, pero su apodo es el diablo. De ahí que esta personalidad promueve y se ha encargado de que la humanidad aprenda a poner apodos sobre los demás, aún contrario a su deseo. Obviamente no fue solo él. Ha participado una infinidad de príncipes infernales, que se han atrevido a adiestrar al humano débil y caído por naturaleza, desde Adán y Eva. Han aprendido a poner apodos sobre los demás. Si tú no sabías por qué la gente se pone apodos, es porque Satanás, el príncipe de las tinieblas, en algún momento de la historia de la humanidad dijo: bueno, ahora vamos a ponerle apodos a los seres humanos porque yo, Satanás, soy el diablo. Diablo es acusador. Y diablo es un término usado popularmente con mucha ignorancia. Ahora, Isaías 14 dice que él estaba en el cielo y su nombre era Lucifer, el portador de la luz. Pero lleno de orgullo y de vanidad, hizo manifiesta ese orgullo y esa vanidad. ¿Y por qué en el cielo había alguna medida, algún porcentaje de orgullo y vanidad que no se supone que es el cielo? Sí, pero desde los serafines, el puesto más alto en la jerarquía angelical del cielo, hasta la menor, la cual es los ángeles, simples ángeles, fueron creados por el Creador con libre albedrío para poder así
sentir, decir y pensar lo que quieran. El 33% de los ángeles, hasta los serafines en el cielo, decidieron abrazar y ser convencidos por el pensamiento y filosofía hipócrita de Lucifer en el cielo. El Creador no toleró ninguna rebelión y lo expulsó a él junto con el 33.33% de la población angelical en el cielo. Les dio una patada en el trasero y los corrió del cielo, para que me entiendas. Y les dijo, aquí no hay lugar para ustedes. Ahora tú pensarás, ¿por qué este día él está hablando acerca de Satanás y no de Cristo? Hablo en el sentido negativo, atacando, criticando, ¿sí? Avergonzando y exhibiendo lo que es la persona de Satanás. Ese hipócrita, ese necio, pero inteligente y sabio personaje. ¿Sí? Pero hay uno que es mejor que él, y ese es Jesucristo de Nazaret. Isaías 14 resume que él es un traidor y que fue expulsado del cielo por una mano, por un puño, por un manto más poderoso que el de él, el del Creador, Jesucristo de Nazaret. Él podrá pegar, hablo de Satanás. Antes Lucifer, ex Lucifer, ahora Satanás, pero Dios, el Creador, pega más fuerte que él. Punto número 2. Apocalipsis 21 al 3 dice que un ángel más poderoso que Satanás, o que antes Lucifer, va a descender de los cielos con una cadena y va a amarrar al diablo, al vil acusador y traidor, ¿sí? Al descarado, al perdedor de la humanidad, y lo va a amarrar como un perro por 1000 años. Y esto te lo digo para que evites tú creer todo lo que te dicen en los grupos de demonología en redes sociales o en la publicidad barata de Netflix. Ahí tenemos aquella serie hipócrita de Lucifer. Lucifer, un soltero de 40 y tantos años teniendo un antro en la ciudad de Miami, conduciendo un auto convertible lleno de dinero y con un atractivo físico hacia las mujeres. Ese no es Lucifer. Lucifer ya no existe. Lo que ahora existe es Satanás, y no es así. La Biblia dice que se disfraza de ángel de luz y puede engañarte a ti y a mí. Se disfraza de políticos, se disfraza de cantantes, se disfraza de médicos, se disfraza de líder religioso, se disfraza de falso profeta, se disfraza de mujer, de hombre, y no trabaja solo. Hay todo un ejército infernal de muchas jerarquías, desde Satanás, el más alto de la jerarquía infernal, hasta lo más mínimo, que son las huestes de maldad. Todo eso a su servicio. No trabaja solo, siempre siendo un inútil, un parásito de la vida laboral del cielo. Necesita ayuda, no puede él solo. ¿Sabes por qué? Porque él no es el todopoderoso. Necesita apoyo moral, necesita apoyo grupal, necesita más mano de obra que la de él. Él no es el todopoderoso. Y un ángel más poderoso que él, en algún momento de la historia de la humanidad, va a descender del cielo por orden del Creador y lo va a amarrar como un vil perro. Cuando tú pases por una casa, en una calle, en una colonia, y veas a un pitbull, un doberman, un pastor alemán, de esos que amarran porque muerden a todos, esa es la representación gráfica del diablo. Dentro de unos años, dentro de unos siglos, o quizá dentro de más tiempo, no lo sabemos, pero la Biblia dice que en algún momento en la historia de la humanidad y del tiempo, que está incrustado en la eternidad de Dios, él va a ser amarrado. Y la palabra de Dios no es mentira y se cumple, créeme. Ahorita tú puedes estar viviendo cosas y viendo cosas en televisión, escuchando cosas en radio y en internet que
estaban profetizadas en la Biblia. Punto número 3. La Biblia dice en Zacarías capítulo 3 que Él siempre está cazando a las personas, y cuando las personas todavía le dan derecho, cuando fallan, hablan mal, pecan, erran y cometen muchas cosas en contra de Dios y de lo que es bueno por naturaleza, por sentido común, por lógica. El diablo y todo su ejército infernal tienen un derecho sobre las personas. Pero como siempre el Creador está interviniendo en la vida de las personas. Y cuando una persona merece el infierno, cuando una persona merece la herida, cuando una persona merece ser tomado, lastimado, ultrajado por el infierno y Satanás, Dios en su soberanía puede intervenir y decirle: el Señor te reprenda. Zacarías 3 es un misterio porque dice que Dios mismo, usando la poderosa frase, el Señor te reprenda, Satanás, le reprende directamente usando su nombre. El nombre de Dios es Jesucristo. El Señor te reprenda, Satanás. Esa no es ninguna frase del pastor de la esquina, del obispo de la esquina, del sacerdote de la esquina, del líder de culto de la esquina. Esta es una frase que Dios instituyó en la tierra y es la mayor frase y palabra, vocabulario, onda sonora más poderosa que puede haber, porque tú en esa frase estás dándole toda la apertura a Dios con su poder para reprender directamente a Satanás, el diablo. Antes Lucifer, ex Lucifer. Un humano, un hombre no puede pelear contra Lucifer, contra el ex Lucifer, ahora Satanás, el diablo, el acusador. Satanás significa adversario, diablo significa acusador. Un hombre no puede pelear con el diablo es más fuerte que el ser humano. Pero cuando tú dices el Señor te reprenda, Satanás, Dios lo puede reprender, como cuando nosotros con un dedito expulsamos, reprendemos a el diablo, ¿sí? Como se aplasta una hormiga, Dios Todopoderoso entra con su poder y reprende a Satanás y a su cuerpo infernal, sin importar qué príncipe del infierno esté involucrado en determinado territorio o situación. El Todopoderoso los reprende como pulgas, como hormigas, como chinches, como quitarle una garrapata a un perro, como hacerle así en la piel de un niño que tiene piojos. La Biblia dice que Dios es soberano. Punto número 4. Y es lo mismo en Judas 1:9. Aún los ángeles, dice este texto, aún los ángeles invocan en ocasiones a Dios para reprender a Satanás. La Biblia dice en Judas 1:9 que el diablo luchaba y contendía contra el arcángel Miguel. Déjame decirte que un arcángel está muy por encima de un ángel ordinario. Aún los ángeles, decía yo, pero aún los arcángeles, que es el brazo armado del cielo, ¿sí?, comandados por el gran Miguel, a veces invocan el nombre de Dios. Cuando tú invocas el nombre de Dios, quiere decir que Dios puede incluso tomar tu cuerpo o tu atmósfera, tu ambiente exterior y por ende lo interior. Cuando tú dices evocar, nada más le estás abriendo el corazón y el deseo de que esté alrededor de ti. Por eso en la demonología mucha gente no invoca a Satanás, sino que lo evoca. Porque ya saben la porquería que se les puede meter. Por algo usan más la palabra evocar que invocar. Gloria sea Jesús, el único merecedor de la gloria. Los ángeles también invocan el nombre de Dios. Los arcángeles también invocan el nombre de Dios para reprender a Satanás. Mateo, punto número 4, Mateo 16, 22 al 23. Pedro empezó a reconvenirle a Jesús, a decirle que no lo haga, no lo hiciera, que eso no le iba a pasar.
a Jesús cuando éste decía que le era necesario ser crucificado y asesinado por ellos y por la humanidad. Jesús, lleno del Espíritu Santo, identificó quién hablaba en la boca de Pedro y le dijo: cállate, Pedro, el Señor te reprenda, Satanás. No le decía el Señor te reprenda, Pedro. No le decía el Señor te reprenda, sistema religioso. No le decía el Señor te reprenda, mujer. Le decía el Señor te reprenda, Satanás. Quien estaba tomando la boca del apóstol Pedro era Satanás. Para aquellos que desacreditan la naturaleza humana que una vez tuvo Pedro y los apóstoles, aún tratando y comiendo con Jesucristo. Uno de ellos fue Judas, el traidor, porque ya ves que en el catolicismo Pedro es como el fundamento más que Jesucristo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y era un vil humano igual que tú y yo. Iba al baño, defecaba, maldecía, se equivocaba y a veces decía mentiras y se atrevió a decirle mentiras a Jesús mismo, Dios en la tierra. Pero Jesús identificó esa mentira y supo de dónde venía esa mentira. Los labios que estaban hablando por Pedro no eran del Espíritu Santo, como ocurre en Hechos 2 de la Biblia, cuando Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo, ya había negado a Cristo, ya había negado a Cristo y ya había llorado amargamente y había decidido predicar el Evangelio en todo lugar, a toda criatura, a toda nación. No era el mismo Pedro. El Pedro que hablaba con Jesús era un hipócrita, un traidor, un hombre incompleto, ¿sí? Un hombre natural, no espiritual. Quiere decir que Jesús le puede decir a Satanás: cállate, guarda silencio. Recuerda, hasta ahorita, es un traidor y expulsado del cielo. Puede y va a ser amarrado como un vil perro. Dios lo puede reprender directamente él con su nombre. Los arcángeles y ángeles y nosotros podemos invocar el nombre de Dios para reprenderlo. Y además es un mentiroso y pone la mirada en las cosas de esta tierra, no en las del cielo. Si hay alguien que conoce y al mismo tiempo no conoce las cosas celestiales, es Satanás. ¿Sí? Cuando digo que conoce es porque de allá viene del cielo, pero fue corrido. No es lo mismo ser corrido de una empresa que salir voluntariamente. Cuando una persona es corrida, es avergonzada, es deshonrada, es desacreditada. De la misma manera, Satanás, ¿sí? Que antes era Lucifer, fue desacreditado, deshonrado, avergonzado, corrido del cielo, como cuando se corre a un empleado traidor, ratero, ¿sí? Que obra mal en contra de la empresa. Además, mentiroso y también hipócrita, porque si Dios había determinado que el Cordero de Dios Jesucristo iba a ser crucificado, ya estaba determinado. Jesús se ofendió por la mentira de Satanás en la boca de Pedro, porque el diablo, déjame decirte, aunque tú en demonología y en todo lo que has leído de libros de demonología, ¿verdad? Desde diccionarios hasta escritos antiguos, títulos y nombres de príncipes infernales, piensas que el diablo tiene algún poder o soberanía sobre la humanidad y la tierra, estás bien equivocado o equivocada. Cuando Dios determina algo, el diablo siempre lo va a contradecir y va a buscar transgiversarlo, como un vil hipócrita. Gusano del infierno, gusano que nunca muere. Pero Dios siempre va a detectar esa mentira, y el trabajo de Jesucristo, de sus apóstoles y de la iglesia de este tiempo es contradecir esa mentira. Jesús es el Señor, así como Él lo hizo enfrente de Pedro. Y Pedro era un apóstol, no era ningún demonio. Para aquellos que se tragan todo y tachan de infalibles a sus pastores, a sus profetas, a sus apóstoles, a sus falsos maestros, a sus falsos pastores, y aquellos evangelistas hipócritas o evangelistas del infierno, o líderes espirituales, líderes religiosos, estás equivocado.
Jesucristo contradecía aún a esos que eran maestros de algún credo religioso. En este caso era Pedro, apóstol. Ya después Pedro, como dice en Hechos 2, fue lleno del Espíritu Santo. Ya era otro Pedro, ya no era el mismo. Ahora sí hablaba el Cordero de Dios con el Espíritu Santo en Pedro. Además, Juan 10:10 dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Donde hay robo, ahí está el diablo. Donde hay muerte, ahí está el diablo. Quiere decir que la muerte que adoran las personas en este tiempo es parte del cuerpo infernal de las tinieblas que está administrado parcialmente y temporalmente por el diablo. Y por encima de todo poder que tenga el diablo sobre la muerte y el infierno, las llaves de eso, de la muerte, del infierno, están entregadas oficialmente a la iglesia de Cristo en este tiempo. Y repito, cuando digo que así fue, no significa que la iglesia de este tiempo sea digna y tenga y esté haciendo eso. La iglesia de este tiempo es una iglesia inútil, huevona, ¿sí? Hedionda, pestosa, que tiene intimidad y que tiene espiritualidad con su pastor, con su apóstol. Está juntada y se acuesta con el que no es el esposo. El esposo, quién sabe dónde ande. Pero la iglesia no es iglesia este día, está muerta. Es un cero a la izquierda en la sociedad. Pero Dios, como siempre, permite que haya un remanente. Siempre hay un sector del cristianismo contemporáneo que tiene poder. Y son los más anónimos. Son los que ni siquiera conocemos. No son los de internet. De ninguna manera. Son aquellos anónimos que son remanente. Ahora, cuando digo que no son los del internet, no es Juan Montreal ni ninguno de esos. No es Dante Gebel ni ninguno de esos. Créeme. La Biblia también dice en Eclesiastés 3 que todo tiene un tiempo. Tiempo de matar, tiempo de vivir, tiempo de llorar, tiempo de estar feliz. Pero Job 1 dice que el diablo, el enemigo de la humanidad, le tiene que pedir permiso a el Creador para que se cumpla Eclesiastés 3, que todo tiene un tiempo. Te lo repito. Satanás, el príncipe del infierno, tiene que pedir permiso al cielo. ¿No me crees? Lee Job 1. Todo lo que le vino a Job fue autorizado por el cielo. Y aunque a pesar de que al inicio era una tragedia, una serie de tragedias, dificultades, dolores, tristezas, padecimientos para Job, al final Dios se glorificó y fue para bien. Antes de que Jesucristo fuera crucificado y que resucitara de entre los muertos al tercer día, Satanás podía presentarse ante el Creador. Dios, después de la resurrección de Cristo, cerró los cielos para Satanás y cualquier otro príncipe infernal que algún tiempo, en algún momento de la historia, ¿sí?, del universo, llegó a ser serafín, querubín, arcángel o ángel, o alguna criatura en el cielo. Resucita Cristo y ya se cierran las puertas del cielo para el infierno eterna y permanentemente. Gloria sea a Dios por su justicia. Él sí es justo. Él sí es justo. Él sí practica la justicia. Por último, y para cerrar con broche de oro, Romanos 16:20 dice que Dios en breve aplastará bajo nuestros pies la cabeza de Satanás, la serpiente antigua, el dragón de fuego, como tiene tantos nombres, apodos y títulos en la Biblia. El diablo, el acusador de esta humanidad. ¿Haces algo malo? Dios te perdona. Dios te perdona. Haces algo malo, Dios te perdona.
si te arrepientes y quieres ese perdón. Haces algo malo, el diablo va a tomar eso que tú hiciste malo y lo va a usar como un derecho legal para tener atada tu vida. La Biblia, la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jeremías en su libro, el libro de Jeremías, dice que Dios tiene pensamientos y deseos buenos para nosotros. Todo lo que diga el reino de las tinieblas, ¿sí? La demonología usada a favor del reino de las tinieblas, toda mentira que veas en internet, en Facebook, YouTube, TikTok, en Netflix, en periódicos, en revistas, en cómics, en películas, en Hollywood, que le encanta glorificar la caca, ¿sí? La defecación del infierno, ¿sí? Toda la porquería que arroja el infierno al consciente, subconsciente e inconsciente, al corazón, al espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Al ADN, a la genética, a la atmósfera, al ambiente, a las familias, desde las familias hasta los gobiernos, en las 7 esferas de influencia, en la tierra, religión, entretenimiento, política y gobierno, finanzas, artes, educación, y me falta una, no recuerdo cuál es. Toda esa basura que sale del infierno para todo lo que te acabo de mencionar, va con un propósito: destruirte. Él vino a robar, matar y destruir. El diablo vino a la tierra a robar, matar y destruir. ¿Y por qué en la tierra y no en otro lugar? La Biblia dice que Dios tuvo que componer lo que nosotros mismos destruimos. Génesis 1 comienza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Toda nuestra vida y nuestra comunión con Dios, la salvación que hace Dios en la vida de un ser humano, comienza cuando el hombre está en tinieblas. Así como yo, muchas personas no tenían salvación, no tenían salvador, no sabían lo que era el perdón, no sabían lo que era la oración, el reposo en Dios. Y Dios tomó nuestras vidas cuando estábamos en tinieblas, muertos en delitos y pecados. Y el diablo nos acusaba. Y Colosenses 2 dice que Jesucristo le arrebató toda acta de los decretos que el infierno y el diablo, con todo su ejército infernal y cuerpo infernal, tenía en contra de nosotros. Y Dios terminará la buena obra que comenzó en nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. El varón perfecto es Cristo, no el ex Lucifer, no Satanás, no el diablo. Jesucristo. Romanos 16:20 dice que Dios va a aplastar en breve la cabeza de Satanás y la va a poner bajo tus pies y bajo mis pies. Jesús resucitó entre los muertos al tercer día. Fue crucificado, juzgado en una cruz, una plataforma, un altar a la muerte, literalmente, que era el sistema judicial de ese tiempo, romano, y ahí pagó por ti y por mí. Tú no tienes que pagar la deuda de nadie. No puedes pagar la deuda de nadie. El libro de Hebreos dice que Jesús, el Cordero de Dios, fue puesto en expiación una sola vez. El mismo que era el sumo sacerdote fue el mismo sacrificio. Fíjate nada más, tú cuando ves una misa negra, cuando tú ves un evento de las tinieblas, tú ves que el sacerdote, el falso profeta, el hijo del diablo que está ahí oficiando la ceremonia de las tinieblas, tiene que tomar un animal. No es él mismo, él tiene que tomar un animal y sacrificarlo. Jesucristo fue todo. Fue el profeta antes de que él naciera, profetizándose él solo. Fue él mismo el que hizo el desarrollo ministerial del mismo. El mismo Juan 1 dice que él es
Juan 1 dice que Él es el verbo, la palabra, la Biblia. ¿Sí? Él mismo en el libro de Hebreos es el sacerdote, el sumo sacerdote. Juan el Bautista, cuando lo vio que bajaba por la colina para bautizarse en el río Jordán, lo observó y lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tus pecados, lo que tú vivas, lo que tú sientas, tu adicción a algo, no sé, tu ansiedad, tu depresión, tu tristeza, tu enfermedad, todo lo que tú hagas malo, ¿sí? Dios, con la sangre preciosa de Cristo, te lo puede quitar. Dime tú si Satanás, el diablo, el caído, el perdedor, tiene algo similar que ofrecerte. Porque la Biblia, ya lo sabes, le llama mentiroso, ¿sí? Una de las cartas de Pedro dice que el diablo, el enemigo de la humanidad, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El niño es risueño y le hacen cosquillas. Tú ya sabes que el diablo es malo por naturaleza. Él es la maldad. Él es la encarnación de la maldad, ¿sí? Dios no es un Dios dual. Dios es un Dios justo. A veces tiene que usar el reino de las tinieblas junto con el reino de los cielos para ejercer justicia en el cielo. Sí, pero eso no lo puede hacer el diablo. La Biblia dice que él es un león buscando a quien devorar. Le dice león rugiente. Y aún así las personas se meten al ocultismo, a las tinieblas, a demonología, a espiritismo, a santería, hechicería. Sí, hay un sector del catolicismo que está consagrado a las tinieblas. No todo. A todo lo que sea ocultista, aún así la gente se mete. Después cosechan las enfermedades, las separaciones, los dolores, las tristezas, las culpas, todo lo malo que llega a su vida. Porque hay una ley universal establecida en la tierra, le guste a quien le guste. Porque hasta en los cursos de la esquina te lo dicen. Hasta en los mejores cursos del internet. ¿Te ofende lo que dice aquí? Ok. Lo que te ofende la Biblia, se entiende. Dios te perdona por eso. ¿Te ofende lo que dice la Biblia? Entonces busca en internet ley de la siembra y la cosecha. En cada religión, aún en el satanismo, saben eso. Aún en lo ocultista, saben eso. Y entiéndase por ocultista todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Dios Altísimo. Pero para eso estamos nosotros, para derribar argumentos altivos y soberbios. Ahí te enseña la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Y Satanás te hace sembrar mal para cosechar mal. El hombre tuerce su camino, dice un proverbio judío, y después contra el Señor su Dios se enoja y se irrita y le reclama. Arrepiéntete, confiesa, Señor Jesucristo, como tu Señor y Salvador. Hazlo amo y soberano de tu vida. Entrégale tu vida en el nombre de Jesús. Sé manso y humilde con Él y lee la Biblia para que aprendas el conocimiento de la vida eterna. Que el Señor Jesucristo, que dice en Apocalipsis 22:20, venga pronto. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas verdaderas, dice: ciertamente vengo en breve. Y yo, y todo el que quiera decirlo, debe de contestar: amén. Si ven, Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es el nombre de Dios. Y que el Señor Jesús reprenda a Satanás, el diablo, el adversario, el acusador, pero sobre todo el perdedor. La historia gráfica de la palabra perdedor, derrota y fracaso se representa en la figura, personalidad y sustancia de Satanás. Sea Jesucristo glorificado, porque Él es la representación gráfica, la sustancia y la personalidad de todo lo opuesto a Satanás. El ganador, el rey de reyes, profeta de profetas, apóstol de apóstoles, Dios de dioses, Señor de señores, es Jesús de Nazaret,
que Él reprenda a Satanás, el diablo, de mi vida y de tu vida. Y este mensaje va a quedar grabado para la eternidad. El 16 de julio del 2021, alrededor, y siendo exactamente las 2:33 de la tarde, desde Chihuahua, en México, en la avenida Vallarta, Eduardo Tejeda y Evangelio Público reprendieron a Satanás por orden del cielo y le dicen al infierno, a la tierra y a los aires de este planeta: el Señor te reprende, Satanás. El Señor te reprende, Satanás. El Señor te reprende, Satanás. Cristo Jesús te venció en la cruz y a Él te sujetas. Sea el Señor Jesucristo glorificado. Que tiemble el infierno, que tiemble la tierra, que tiemblen las atmósferas y los aires. Porque el Señor Jesús venció en la cruz. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Óyeme bien, Satanás. Tú podrás pegar, pero el Señor Jesucristo pega más fuerte. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Este video es derivado de un deseo, un anhelo profundo e intenso de darle unas cachetadas a Satanás y al infierno en este día, por necesidad y salud propia, por crecimiento personal y por una mejora en el autoestima también. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. El diablo suelta todo lo que el Señor Jesucristo le ordene que suelta. Recuerda, hay uno más poderoso que el infierno, que Satanás, que el ex Lucifer, que el diablo y que todo príncipe del infierno. Su nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Señor. Gloria sea Dios. Gracias por escuchar. Esto es Evangelio Público. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Que Dios, el Dios de la Biblia, te bendiga abundante y grandemente. Gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.